El primer día después de cerrar el cuaderno al final de la parte 2 me desperté con una sensación extraña. No era euforia ni tristeza, sino una calma que parecía llenar cada rincón de mi cuerpo. Abrí los ojos sin sentir la urgencia de mirar el teléfono, sin repasar mentalmente una lista de cosas pendientes o recuerdos incómodos. Simplemente me quedé mirando el techo, escuchando el sonido lejano de la ciudad que comenzaba a moverse. Si tú también has sentido alguna vez que has renacido después de un momento oscuro, quédate conmigo hasta el final de esta nueva parte de la historia. Suscríbete ahora a este canal, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me levanté despacio, abrí las cortinas y dejé que la luz de la mañana inundara la habitación. El aire fresco me acarició el rostro y, por un momento, me pareció que incluso la respiración tenía un ritmo distinto, más profundo. Preparé un café y me senté en la mesa junto a la ventana. Aunque el reto de los 21 días de gratitud ya había terminado, sentí el impulso de seguir escribiendo. Abrí el cuaderno y, en la primera página en blanco, puse: hoy agradezco que puedo continuar incluso sin un desafío que me obligue. Aquel día decidí salir a caminar sin rumbo fijo. Tomé una calle que no solía recorrer y me encontré con un pequeño mercado al aire libre. El aroma a frutas frescas y pan recién horneado se mezclaba con el murmullo de la gente negociando precios. Compré un puñado de frutillas y las fui comiendo mientras seguía mi camino. No era solo el sabor dulce lo que me gustaba, sino el hecho de estar ahí, presente, disfrutando de algo tan simple. Mientras caminaba, vi a un grupo de niños jugando a la pelota en la calle. Sus risas llenaban el aire, y me detuve unos segundos para mirarlos. Recordé mis propias tardes de infancia, cuando no había más preocupación que atrapar el balón antes de que llegara al otro extremo. Esa imagen me dejó una sensación cálida que me acompañó todo el día. En el cuaderno, al llegar a casa, quedó escrito: hoy agradezco que la alegría aún existe en las cosas más sencillas. Por la tarde, Laura me llamó para invitarme a una exposición de arte. No era algo que soliera hacer, pero acepté. El lugar estaba lleno de cuadros y esculturas que parecían contar historias sin palabras. Uno en particular captó mi atención, una pintura de una mujer sola en un campo, mirando al horizonte. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la mirada, que me hizo pensar en mí. Me quedé frente a esa obra mucho más tiempo del que creía posible. No porque quisiera entenderla del todo, sino porque sentía que, de alguna manera, ella también me estaba mirando a mí. Esa noche, mientras escribía, entendí que la gratitud no era solo un ejercicio para curar heridas, sino una forma de relacionarme con el mundo. Ya no estaba escribiendo solo para salir del dolor, sino para entrar en una vida que quería conservar y cuidar. Al día siguiente desperté con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. No era una tormenta, sino esa llovizna constante que parece abrazar la ciudad en lugar de azotarla. Me quedé un rato bajo las sábanas, escuchando, hasta que decidí prepararme un té y sentarme junto al balcón para observar cómo las gotas resbalaban por el cristal. Sentí que cada una llevaba un pedazo de mi ansiedad, como si el agua lavara no solo las calles, sino también algo en mi interior. En el cuaderno escribí: hoy agradezco la calma de la lluvia. La rutina de escribir había dejado de ser una disciplina forzada y se había convertido en un momento esperado. A veces incluso me encontraba durante el día pensando en que escribiría por la noche, como si el acto de agradecer estuviera moldeando la manera en que vivía cada instante. Me descubrí más atenta a los colores, a las texturas, a los olores. Como aquella tarde en que pasé frente a una panadería y el aroma del pan recién salido del horno me detuvo en seco. No entré, pero me quedé un momento en la puerta, respirando profundamente, sintiendo que esa era una forma de nutrirme también. Empecé a organizar pequeños cambios en casa. Moví muebles, cambié la ubicación de las plantas, colgué algunas fotos antiguas y otras nuevas. El simple hecho de transformar mi espacio físico me hacía sentir que mi vida también estaba en movimiento, que nada estaba estancado. Me di cuenta de que la casa se había convertido en un reflejo de mi interior: más luz, más aire, más espacio para que creciera lo nuevo. Una tarde decidí visitar la librería de la esquina, un lugar que solía frecuentar antes del abandono. El olor a papel, las estanterías llenas, el murmullo de las páginas al pasar, todo me recibió como si nunca me hubiera ido. Encontré un libro de poemas que me llamó la atención y lo abrí al azar. El verso decía: agradece lo que se rompe, porque ahí entra la luz. Me estremecí. Lo compré y, al llegar a casa, lo dejé abierto en esa página sobre la mesa, como un recordatorio constante.
No todos los días eran fáciles. Había momentos en que la memoria regresaba con fuerza, una canción en la radio, un perfume en la calle, una frase escuchada al pasar. Esos instantes todavía dolían, pero ahora sabía que no duraban para siempre. Podía dejarlos venir y luego dejarlos ir, como quien observa una nube que cruza el cielo sin intentar retenerla. Un domingo por la mañana me animé a algo nuevo, cocinar para mí como si esperara invitados. Preparé la mesa con cuidado, encendí una vela, serví un plato colorido y me senté a comer sin prisa. No lo hice para una foto, ni para mostrarle a nadie. Lo hice porque lo merecía. Al terminar, escribí: hoy agradezco darme lo que siempre espero de otros. En esos días comencé a sentir que ya no estaba solamente recuperando lo que había perdido, sino construyendo algo que nunca antes había tenido, una relación sólida conmigo misma. Y esa sensación, más que cualquier otra, me hacía sentir que valía la pena cada paso que había dado desde aquel día en el altar. Una mañana, mientras organizaba el armario, encontré una caja de madera que no abría desde hacía meses. Dentro había cartas antiguas, fotografías y pequeños recuerdos que había guardado como si fueran talismanes. Entre ellos, había un boleto de tren de un viaje que nunca hicimos, lo habíamos planeado juntos, pero lo cancelamos por falta de tiempo. Me quedé mirando ese trozo de papel, pensando en cómo solíamos posponer cosas que nos ilusionaban. Esta vez no sentí rabia, sino una extraña claridad. Entendí que no quería seguir posponiendo nada que fuera importante para mí. Esa misma tarde compré un billete para visitar una ciudad cercana el próximo fin de semana, sola, sin esperar a nadie. El día del viaje amaneció soleado. Llevé una mochila ligera, una libreta y mi cuaderno de gratitud. Paseé por calles empedradas, probé platos nuevos, hablé con desconocidos que me sonrieron sin reservas. En una plaza, me senté en un banco a escuchar a un músico callejero que tocaba una canción que no conocía, pero que me hizo sentir como si siempre hubiera estado conmigo. Allí escribí: hoy agradezco la libertad de moverme hacia donde mi corazón quiera. A mi regreso, noté que algo en mi manera de caminar había cambiado. Ya no tenía ese paso apurado de quien quiere llegar rápido a casa para esconderse, ni el paso inseguro de quien teme a lo que pueda encontrar en la calle. Caminaba con la serenidad de saber que pertenecía a cada lugar en el que estaba, aunque fuera solo por unos minutos. Comencé a aceptar más invitaciones, incluso de personas con las que no tenía mucha confianza. Un viernes asistí a una charla sobre fotografía. Allí conocí a Sofía, una mujer que hablaba con entusiasmo sobre viajar sola y capturar momentos. Conversamos un rato, y al final me dijo: no dejes que tu vida se llene solo de rutinas, dale espacio a lo inesperado. Esa frase me acompañó durante días, y terminé anotándola en el cuaderno como si fuera una gratitud. Hoy agradezco a quienes me recuerdan que la vida también es sorpresa. A medida que las páginas se llenaban, me daba cuenta de que las heridas del pasado ya no ocupaban el centro de mi atención. Seguían ahí, como cicatrices, pero se habían vuelto parte de un paisaje más amplio, donde había espacio para flores nuevas, para proyectos que antes ni siquiera me permitía imaginar. Un día, mientras tomaba café en mi rincón favorito, vi pasar a Gabriel, el amigo de la universidad con el que me había reencontrado. Me saludó desde la acera y se acercó. Conversamos un rato y me propuso ir a una feria gastronómica ese fin de semana. No sentí presión, ni miedo, ni la necesidad de leer entre líneas. Simplemente dije que sí, porque me apetecía, sin esperar nada más que una tarde agradable. Esa noche, antes de dormir, escribí algo que me sorprendió: hoy agradezco tener espacio para lo nuevo sin necesidad de olvidar lo viejo. Y al cerrar el cuaderno, entendí que esa era la verdadera señal de que había dado la vuelta a la página, no porque la anterior hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a leer la historia completa sin dolor. La semana después de aceptar la invitación de Gabriel transcurrió con una ligereza que me sorprendía. Cada día, al despertar, sentía que algo en mi interior se expandía, como si hubiera más espacio para respirar, para reír, para pensar en cosas que antes ni siquiera consideraba. El sábado llegó y, como habíamos acordado, nos encontramos frente a la entrada de la feria gastronómica. El ambiente estaba lleno de aromas, especias dulces, pan horneado, café recién molido, guisos que recordaban recetas de abuelas. Caminamos entre los puestos, probando un poco de todo. A veces hablábamos, a veces el silencio se llenaba con la música de fondo y las risas de la gente. No había necesidad de llenar los huecos. La comodidad de ese silencio me hizo entender que no todas las conexiones tienen que construirse a base de palabras. En un momento,
Nos sentamos en una mesa de madera bajo unas luces colgantes. Gabriel me contó que había dejado un trabajo estable para dedicarse a su pasión, la fotografía de viajes. Sus palabras no sonaban como una confesión arriesgada, sino como la declaración tranquila de alguien que había aprendido a confiar en sí mismo. Esa seguridad me inspiró. Pensé en cuántas veces había dejado de lado cosas que amaba por miedo o por priorizar a otros. De regreso a casa, esa noche, abrí el cuaderno y escribí: hoy agradezco a quienes me muestran que vivir de verdad es posible. Mientras las letras se formaban, sentí una claridad nueva. La gratitud no solo me había ayudado a sanar, sino que me estaba guiando hacia un tipo de vida que nunca antes había tenido el valor de construir. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que parecían confirmar esa nueva dirección. Un correo inesperado con una oportunidad laboral que me emocionaba, una conversación casual en el supermercado que terminó en una invitación a un taller, una caminata por el parque en la que descubrí un rincón escondido donde la luz se filtraba entre los árboles de forma mágica. Me di cuenta de que antes esos detalles habrían pasado desapercibidos, como si no tuvieran valor. Ahora los veía como señales, como piezas de un rompecabezas que se iba armando delante de mí. Y lo más importante, no sentía ansiedad por encajar todas las piezas de inmediato. Confiaba en que, cuando llegara el momento, todo tendría sentido. Una tarde, mientras repasaba las primeras páginas del cuaderno, me encontré con las frases escritas en los días más duros. Algunas estaban manchadas por lágrimas, otras escritas con letra temblorosa. No sentí lástima por la mujer que las había escrito. Sentí respeto. Porque fue ella, con su dolor y su constancia, quien me trajo hasta aquí. Esa noche, al cerrar el cuaderno, supe que me acercaba al final de esta etapa. No porque la gratitud fuera a terminar, sino porque lo que venía después ya no necesitaba compararse con lo que quedó atrás. El último domingo de esa etapa comenzó con un cielo despejado y una luz dorada que entraba por las cortinas. Me levanté sin prisa, preparé un café y me senté junto a la ventana, observando cómo la calle despertaba. No sentía la necesidad de hacer nada extraordinario para marcar el cierre de este capítulo de mi vida. Lo verdaderamente especial estaba en la normalidad, en sentirme en paz conmigo misma, en saber que ya no buscaba validación en miradas ajenas, en reconocerme como suficiente. Decidí salir a caminar hasta el parque más grande de la ciudad. Al llegar, me quité los zapatos y caminé descalza sobre el césped fresco. Sentí la tierra, la humedad, la firmeza del suelo sosteniéndome. Me tumbé bajo un árbol y cerré los ojos. Los sonidos se mezclaban, risas de niños, ladridos lejanos, el murmullo del viento. Y ahí, en medio de esa simplicidad, supe que no necesitaba más pruebas para confirmar mi transformación. Saqué mi cuaderno de gratitud y lo abrí en la última página en blanco. Con letra firme, escribí: hoy agradezco haberme elegido, siempre. Al terminar, pasé lentamente las páginas, como quien repasa un viaje. No todas las frases eran luminosas. Algunas estaban escritas con el peso del dolor, pero todas eran verdaderas. Todas habían sido peldaños para llegar hasta este lugar. Mientras guardaba el cuaderno, escuché una voz familiar. Era Gabriel, que paseaba por el parque con su cámara colgada al cuello. Se acercó sonriendo, y nos sentamos juntos bajo el mismo árbol. No hablamos de futuros ni de compromisos, simplemente compartimos el momento. En esa tranquilidad, entendí que no siempre es necesario planear el próximo paso para sentir que uno está avanzando. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Me despedí de Gabriel con un abrazo que no necesitaba explicación y emprendí el camino de regreso a casa. Cada paso me recordaba que el verdadero triunfo no estaba en lo que recuperé, sino en lo que descubrí, que siempre había estado en mis manos decidir cómo vivir, incluso cuando las circunstancias parecían decidir por mí. Hoy cierro esta historia, pero no cierro la gratitud. Porque sé que, mientras siga practicándola, cada día tendrá un nuevo motivo para agradecer. Y tú, que has llegado hasta aquí conmigo, también puedes empezar tu propio camino. Suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me acompañas. Que esta historia sea solo el inicio de muchas más que podamos vivir y agradecer juntos.